Hoy está en nuestros estudios César Celada, el expresidente del Movimiento Sin Techo Perú. Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Nicolás. Lamentablemente estamos hablando de la crisis de vivienda en medio de un escándalo de corrupción, ¿no es cierto? De Sada Goray, del manejo increíble de Mi Vivienda, de bienes nacionales, de los registros públicos, de toda la red de corrupción que se tejió. Pero el problema de la vivienda popular está ahí, ¿no? Es decir, lo que se ha dicho, lo dijo la ministra Jania Pérez de Cuéllar el otro día, es que hay por lo menos 1.800.000 viviendas que nos faltan en el Perú. ¿Qué información tienen ustedes? 1.800.000 viviendas, pero que habría que ver exactamente a qué se refiere, ¿no? Según el economista Laura Espinosa, que es un investigador en el caso, de GRADE, señala de que serían 4,5 millones de déficit de vivienda adecuada. Es decir, ahí podemos contabilizar también gente que vive en los cerros de forma precaria, ¿no? En realidad es un drama humano. Nosotros, como movimiento... Claro, es decir, no es solamente gente que no tiene una vivienda, sino gente que tiene vivienda que no es la que debería tener, porque digamos... Y que está en la merced, digamos, del tráfico de tierras y que por eso, además por el acaparamiento de tierras de algunos grupos de poder inmobiliario, han tenido que desplazarse hacia los cerros, porque Lima no tiene a dónde más crecer, desarrollarse. Ahora, tú sabes muy bien que cualquier arquitecto decente te va a decir que aquí ya no hay cómo crecer de manera horizontal. Por eso nosotros hicimos mucho énfasis en el tema de Ciudad Bicentenario, que es un proyecto de ciudad que está dentro del marco de las políticas de gobierno hasta 2030, y que el señor Castillo puso la primera piedra y que se ubique en Ancón. Estamos hablando de 32.500 viviendas multifamiliares hacia arriba. Es un proyecto de ciudad del futuro, porque surge de un plan piloto de ambiente como ecológico. Hay también un componente que es el Parque Industrial de Ancón, y luego está el hospital, que sería el más grande de todo Lima. No obstante, eso está ahí. Claro, porque la idea, el concepto... Sada Goray estuvo sentada acá el año 2021, fue hablando de este tema. Y el tema era correcto, ¿no es cierto? Era cierto lo que ella decía. Ella decía que se estaban desviando los fondos hacia gente que podía pagar una hipoteca y que eso no era el sentido de los fondos de Mi Vivienda. Pero el proyecto que ella impulsaba era un proyecto de viviendas unifamiliares, ¿no es cierto?, donde bienes nacionales pusiera el terreno, compañías privadas como la de Sada Goray, Marca Group, a través de un fideicomiso donde se depositaba el dinero, construía las viviendas y estas empresas privadas le daban crédito directamente para que lo que no pudiera cubrir el bono lo cubrieran en cuotas las personas que adquirían estas propiedades. El problema es que el detalle que no dio es que todo esto se armó en base a tejer una red de corrupción y tomar el control de todo, ¿no? Esa parte de la historia fue de la que no habló Sada Goray. Ahora, el problema es que si esa alternativa es la que conviene, o lo que hay que hacer es construir viviendas más bien multifamiliares, como en todo el mundo, ¿no? Pero es que lo de Mi Techo Propio, que son bonos habitacionales y que fueron negados durante los 90, son de 45 metros cuadrados y están en las afueras de Lima, en las provincias. Aquí estamos hablando de 4,5 millones de familias que no tienen vivienda adecuada, digna y menos segura, porque tú sabes que en cualquier momento va a haber un terremoto. Claro. Y según el INEI, el Senami, perdón, serían 600.000 viviendas que se derrumbarían en un terremoto de 8 puntos y pico grados. Entonces, por eso nosotros sacamos un proyecto de ley planteando de que el Estado tiene que intervenir desenvolviendo planes de viviendas públicas, como lo hacía Belaúnde en su momento. Belaúnde tenía visión de la ciudad, aprobó varias leyes en ese sentido. Claro, y lo que construía eran viviendas multifamiliares. Las torres de Limatambo, que es lo lógico, ¿no es cierto? Si ¿no? Las torres de Limatambo, es un ejemplo. Pues desde entonces ya no hay más. Y eso tiene que ver con un tema constitucional, porque en la Constitución 93 desapareció el derecho a la vivienda adecuada para las familias trabajadoras de este país. No existe. En el 79 sí se señala, en el título 1, Derechos Fundamentales de la Persona, en el capítulo 10, que todo trabajador tiene derecho a una vivienda adecuada. En el 93 no figura. Entonces, todo se ha dejado a la ley del mercado, ¿no? Las soluciones mágicas del mercado. Claro, el problema es que esto ha sido entre las desarrolladoras inmobiliarias, ¿no es cierto?, que han tomado posesión de una cantidad inmensa de terrenos y donde en la mayor parte de los casos lo que hay son viviendas unifamiliares. Pero en el otro lado ha sido el tráfico de terreno salvaje.
las mafias de traficantes de terrenos, porque además la gente tiene que saber, la gente que no conoce de esto, Exitosa. que las personas que viven en lugares muy precarios han pagado por ese terreno. Nadie se los regaló, en la mayor parte de los casos han sido traficantes por lo que han tenido que pasar para tener su terreno. Nosotros tenemos afiliadas que trabajan vendiendo bolsas de basura y que sacan 600, 700 soles al mes. Gente que vende sus jugo de naranja, que vende su fruta en la calle. Son informales. El 74% según el INEI es gente informal. Lo de techo propio está dirigido, según el ex viceministro de Paniagua en vivienda, Julio Calderón Cockburn, a 7 veces más a la clase media. Poquito llega al sector D, nada llega al E. Por eso nosotros planteamos un proyecto donde el Estado intervenga con un plan de viviendas públicas. Y ahí vas no solamente a dar vivienda, 100.000 que es al año, ponte un mínimo de 100.000 viviendas al año, sino que vas a desarrollar empleo para hacer que 500.000 de personas. No, claro, mira, Jorge Ruiz de Somocurcio, el actual decano del Colegio de Arquitectos de Lima, ha dicho acá que en el Perú se pueden construir 250.000 viviendas al año. 250.000. ¿Qué cosa hay que hacer? Hay que ponerse en acción, articularlo todo, es decir, a ver dónde están los terrenos, ya, estos son los terrenos sobre los que se van a construir. Si son del Estado, perfecto, si no son, se expropia, se paga por ellos y se procede a desarrollar grandes proyectos que él dice no solamente deben ser proyectos para que la gente viva, sino que tenga todo el contexto de acceso a salud, acceso a educación, acceso a entretenimiento y esparcimiento, es decir, tienen que ser complejos habitacionales donde la gente, como lo que hizo Belaúnde, o sea, no se está proponiendo ninguna... Es lo que tú ¿no? siempre dices, ¿no? No hay aquí una visión de país. No hay un plan nacional de vivienda. No hay un plan de desarrollo del país. No hay. Esto no es un tema tampoco de derecha, izquierda, centro. No solamente Belaúnde. Los gobiernos militares que están haciendo políticas públicas de suelo urbano. Claro. No, desde la época de Odría, ¿no? Esas unidades vecinales, ¿no? Que vienen de, ¿no? Y que duran hasta hoy, que es impresionante cómo han durado esas construcciones, ¿no? Porque estaban bien hechas. No obstante, ahora es toda una anarquía, es un caos completo. No solamente el pequeño tráfico de tierras que tú señalas hace un rato, sino el gran tráfico. Por ejemplo, Franji Montero tiene en Ancón grandes secciones de tierra que están ociosas. Sin embargo, en el mismo Ancón, tú tienes miles de familias de jóvenes pescadores que no tienen dónde vivir, que pagan alquileres carísimos de 500, 700 soles, cuando el salario mínimo es de 1.050 soles al mes, como referencia. Claro. O vive hacinado con la familia. Ahora, que mucha gente habló del gobierno, los políticos particularmente, lávense las manos, distanciamiento social, fuimos el país que más invirtió en el tema de la pandemia y fuimos los que más muertos tuvimos por la pandemia. ¿Por qué? Por el hacinamiento. Claro. Y además por el agua potable, 3.600.000. No, es igual que lo que nos está pasando con el dengue. O sea, por lo menos 2 o 3 especialistas nos han dicho en estos días que no vas a resolver el problema del dengue si no resuelves el problema del acceso al agua potable. Porque ahí está el origen, ahí es, o sea, del agua estancada que se tiene que acumular porque no tienes agua en la tubería, es donde se concentran los zancudos. Y eso, Nicolás, no es de ahora, es de años. Pues, ¿cómo logras la unidad nacional con un país tan conflictivo y tan polarizado y con muertos? Claro, el problema es que tienes que poner estos temas en la agenda. Es decir, tenemos un déficit de 1.800.000 soles de gente, o 1.800.000 familias que no tienen vivienda, y como tú dices, fácil 2,5 millones más que donde están viviendo no es el lugar adecuado. Y ese 1.800.000 son cifras del Ministerio de Vivienda del 2019. Y la ministra actual, Jania Pérez de Cuellar, con este tema de la corrupción de Sada Goray, ha emitido una resolución, dice que va a evitar que hayan sobornos. ¿Cómo? Bueno, está en guerra, está con el cuchillo en la boca. Una pena que tengamos que terminar por hoy, César, pero quedamos comprometidos en que esto tiene que ser un tema. Es decir, yo creo que hay que castigar con toda la severidad a la gente que ha corrompido todo este tema de la vivienda popular, ¿no? Tienen que ser todos identificados y todos castigados, pero junto con eso hay que entrar a discutir qué vamos a hacer para resolver estos enormes déficits de vivienda que tenemos en el Perú. Y que se reivindique los sin techo, que esto es un derecho. La vivienda no es un derecho. Estamos claros. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Tenemos lamentablemente que terminar por el día de hoy. Yo me despido hasta mañana. Los dejo con Karina Novoa. Que tengan ustedes muy buenos días.